Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la novena ronda. Ocurrió en el día de ayer. Ayer mismo trajimos la espectacular entre Fabiano Caruana y Firuza, en la que gana Caruana y están igualados a puntos y todo en un puño y por decidir en esta y en la próxima ronda, ya que solamente quedan dos. Están con 6,5 puntos Firuza, Caruana y David Howell. Firuza y David Howell juegan entre ellos hoy y Caruana juega contra Maxime Vachier-Lagrave, que tiene 6 puntos, medio punto menos, y así hay hasta 10 jugadores. Por lo tanto, se está decidiendo el título casi ya entre estos 12 o 13 jugadores, y entre ellos también están Alexei Shirov y David Anton. Por lo tanto, vamos a ver seguramente bastante batalla, todos van a querer ganar y seguramente que los cruces pues es entre ellos, ¿no? E4 ya en el tablero por parte de Krishnan Sasikiran y por parte de las negras está Pavel Elianov. Decir que es una partida pues que tiene un final fantástico, aunque pues el desarrollo y las primeras jugadas entramos en una apertura española, defensa berlinesa, jugado en multitud de ocasiones con caballo F6, pero que, como decimos, pues en esta ocasión no terminan en una línea tablífera, que es lo que suele llevar este tipo de partidas. De momento, tras estos movimientos, caballo por E4, torre 1 puede ser posible, presionando, y gracias a que el rey pues sigue en el centro, recuperando el peón, quizás de E5 en las siguientes jugadas, pero aquí se juega de E4. Caballo D6 atacando un alfil indefenso, y tras los cambios llegamos a esta posición en el que ahora se van a cambiar damas. Caballo F5, dama por D8, y tras esta captura las piezas negras a favor tienen pareja de alfiles, tienen también peones doblados en este 4 contra 3 que tienen el flanco de dama, y el rey pues que decimos que ya no tiene enroque, ¿no? Por otro lado, las piezas blancas pues tienen a su rey perfectamente enrocado, no cuentan con pareja de alfiles y también todo el flanco de dama sin desarrollar. Además, este peón quizás está un poquito adelantado para ser defendido, al menos de momento, por uno de sus peones, aunque esta es la idea en este tipo de posiciones por parte de las blancas, pues comenzar a lanzar este muro, estos peones contra el flanco de rey. De momento se juega H3, quizás para G4, alfil E7 desarrollando, y tras caballo C3 la partida continúa con caballo H4. Se ofrece cambio de caballos, se acepta, y tras estos movimientos, nueva jugada de desarrollo, alfil E3, H5 para tener cierto control, y en caso de que las blancas pues ahora jueguen G4, quizás de momento pues no pueden hacerlo, y se aprovecha para jugar y tocar al rey desarrollando, ¿no? Tras este jaque, rey E8, y entramos en una nueva partida con F3. Hay varias partidas hasta este movimiento, alguna de las partidas que se juega es caballo E2, pero no F3. Como vemos, los peones están en casillas blancas, permitiendo quizás la movilidad de su alfil por las casillas negras. Y si nos vamos rápidamente a las bases de datos, la primera partida que sale jugada hasta ese movimiento anterior de F3 es la de David Anton y Ariane Tari, que se jugó este año en enero en el Tata Steel. Terminó en tablas, se juega bastante, como podemos ver pues en la élite, Wei Yi, Alexander Grisuk, también está Maxime Vachier-Lagrave, Leon Aronian, Wesley So, y aquí creo que un poquito más abajo estaba el propio Pavel Elianov, ¿no? Por aquí estaba contra Maxime Vachier-Lagrave en 2016, que también terminó en tablas. Hay bastantes tablas, alguna partida ganada, alguna otra perdida, pero en este caso, bueno, pues tampoco van a terminar en tablas. Es una partida fantástica sobre el final, sobre todo. Alfil E7, ya que este alfil pues tiene cierto control, pero tampoco está amenazando nada. Es posible ahora G4, ya que hay dos peones defendiéndolo, se podrían capturar peones, se abre la columna. Es verdad que este rey, si se activa un poquito más, pues controla perfectamente, y también las blancas podrían tener opción de jugar torre H1. Por lo tanto, Elianov juega A5, B3,
y tras alfil E6 desarrollando, la partida continúa mejorando la posición del rey, ¿no? Avanzándolo. Rey G2, B5, caballo E2, maniobrando con el caballo, trayéndolo quizás a una casilla interesante como F4, que estaría tocando alfil de E6, y si las negras no hacen nada y hay cambios en dicha casilla, pues las negras estarían con un peón aislado, peones doblados, y bueno, pues no es del todo quizás recomendable. En caso, o por comentar, la ventaja que tienen las blancas respecto a las negras en cuanto a los peones, y si quitamos todas las piezas del tablero, incluidos los reyes, pues las blancas están ganando gracias a este 4 contra 3 que tienen en el flanco de rey. Es verdad que el 4 contra 3 existe en el flanco de dama, pero los peones estando doblados pues son más difíciles de avanzar con ellos y quizás se pueden bloquear más fácilmente. Por lo tanto, insiste jugando a 4 aquí Elianov, y podríamos pensar por qué no jugar un F6 para intentar buscar un hueco al rey, que se conecten las torres, y así alguna de las torres puede venir a la columna abierta y pelear por esta columna que controlan de momento la torre blanca, ¿no? En este caso, la línea puede continuar ya con caballo F4, tocando un alfil que está indefenso, se puede retirar, rey F7 es posible, y tras los cambios llegaríamos a esta posición en la que las blancas pueden entregar incluso un peón. Peón por F5 con ataque sobre el rey o jaque, y tras retirarse nuevamente a F7, torre de 7 ya es muy fuerte, está clavando un alfil que además pues está tocando el punto de C7, y si se intenta defender esta torre ya está muy pasiva. Alfil G5 con doble ataque sobre el alfil, se puede traer la segunda torre a la defensa, pero prácticamente las piezas negras están sin movilidad. Se juega además F6, el alfil sigue clavado, peón por, se puede meter la torre dando un jaque, y si rey G7, torre E6 con triple ataque sobre este alfil, están ganando pieza. Y en caso de retirar el rey a G8, torre G6 con nuevo jaque, rey H7 atacando la torre H6 es posible, también peón por, teniendo un peón pasado de más, y como decíamos, pues las torres están casi atadas, el alfil sigue clavado, y si rey H8 pues se cambia alguna pieza y las blancas están ganando. Por lo tanto, con problemas si no de desarrollo, sí, de cómo retirar este alfil, este rey de la primera fila. Se juega a 4 insistiendo en el flanco de dama, y mientras tanto la partida continúa con caballo F4. Por lo tanto, este peón pues podría aislarse. A por B3, se abre la columna A, lo aprovecha Elianov, toca el peón de C2 de Sasikirán. De momento se defiende con torre F2, H por G4, H por... y tras estas capturas decide retirar el alfil a C8 para quizás evitar cambio de piezas. Torre F de 2, doblando torres en la columna abierta, tras jugarse G6, caballo D3, y la idea aquí de Sasikirán es traer el caballo de F4 a E4, ya que en F4, si empezamos a marcar los posibles saltos que tienen en esta posición, pues como vemos todos están controlados por piezas negras, por lo tanto se empieza a maniobrar con caballo D3, la torre vuelve a 8, ya que no pinta prácticamente nada a lo largo de toda la columna, y tras caballo C5, B4, caballo E4, y aquí el alfil vuelve a E6, ya que este caballo al menos de momento no lo está atacando en esta posición. No obstante, hay ya un jaque en F6, continúa la partida con rey F8, si pretendemos capturar pues ya hay un peón bastante molesto para las piezas negras, y en caso de jugar alfil de 5 para cortar la fuerza de las torres en una de las columnas abiertas, es que ya existe otra columna abierta, que es la columna E. Además, este alfil tiene control sobre varias casillas negras, está tocando el peón de B4, y si se intenta defender con torre B8, ya puede venir un primer jaque, rey D8 es posible, también rey D7. En ambos casos la torre entra en la séptima, y si rey C8, por ejemplo, en esta posición, torre A1 ya es definitiva, se está capturando un nuevo peón y las piezas blancas pues están con un control total. Por lo tanto, no se captura, se juega rey F8 y tras alfil G5 la partida continúa finalmente ahora conectando las torres con rey G7. Tras estos movimientos se mejora por parte de Sasikirán el rey en G3,
torre A5 tocando el peón D5, F4 para defenderlo y la torre vuelve a 8. Como habíamos dicho, pues en A2 no hacía mucho. Tampoco puede venir, lo ponemos en rojo, a esta casilla buscando el cambio de alguna torre, o también quizás si se cambian torres pues hay desdoble de peones, pero el caballo también controla dicha casilla. Por lo tanto, cree interesante o necesario volver a la defensa por parte de las torres. Y aquí, si marcamos rápidamente, por ejemplo, 4 casillas, la verdad que a ver cómo se entra por esta columna abierta. Hay hasta 3 piezas defendiendo la casilla de D8. El alfil y peón defienden 2 veces también pues las casillas de D5 y D6, y solamente esta casilla de D7 está atacada en una ocasión, está defendida en una ocasión por parte del alfil. Es lo que busca Sasikiran, colocando su torre en D7. Quizás aquí el mejor movimiento, ya que la partida continúa con alfil de 8, hay ataque sobre el peón de C7, también sobre el alfil de casillas negras. Como decíamos, quizás aquí la captura sería lo mejor. No obstante, aun entregando la calidad, el alfil sigue atacado y también el peón de C7. Quizás como mejor movimiento rey F8, nuevamente la torre de H8 pues dejan de estar conectadas, aunque ahora es verdad pues que tienen fuerza en sus columnas que están abiertas. Pero bueno, pues muy difícil la posición para las negras. Si se captura en F6 pues sería definitivo, ¿no? Alfil por F6 con jaque, y tras estos cambios esta torre pues es definitiva, ¿no? Capturando primero en F7, teniendo un peón pasado las blancas y, como decimos, pues ganando la partida. Por lo que lo menos malo quizás jugar alfil d7, no obstante se juega alfil d8 y de momento no hay más progreso, ya que ambas torres defienden a un alfil que está atacado en 2 ocasiones, por lo tanto no hay de momento nada, y también este alfil sigue atacando a la torre de d7. Pero hay un movimiento que aprovecha Sasikiran para ganar la partida, ¿no? Y es caballo e8 jaque, un movimiento muy bonito en el que por un lado está dando jaque, hay que hacer algo con el rey, y además la torre, bueno, puede capturar y va a capturar en la partida, pero lo importante en este movimiento es que además ya la torre no defiende al alfil de D8, y ahí, además del ataque de ambas torres, también se está atacando con el alfil que ha cogido fuerza en la diagonal. Por lo tanto, si este rey se retira del jaque y viene a F8 para tocar, por ejemplo, el caballo, ya una de las torres puede capturar, puede venir algún tipo de descubierta, y si torre por, pues la segunda torre entra en acción y ya tienen pieza de más, el caballo está defendido y las negras están perdidas. Por lo tanto, quizás aquí se puede capturar, pero tras este movimiento alfil por D8, las piezas negras Pavel Elianov decide abandonar. Es verdad que en caso de capturar o comenzar con los cambios en D8, las blancas salen beneficiadas, ya que tienen calidad de más. Este peón está indefenso, de momento el de B4, y aunque se puede jugar un alfil de 5, las blancas ya pueden jugar F5, aprovechando este 3 contra 2 que tienen en el flanco de rey. Por lo tanto, la victoria sería muy fácil, pero en caso de capturar esta torre, ¿qué puede pasar? Porque ahora, si la torre captura en D7, pues el alfil sería capturado, y además las piezas negras mantienen esa pieza de ventaja. El tema es que tras esta posición existiría alfil F6 jaque, y de ahí que abandonase Elianov, y aquí ya no hay escape para el rey. Gracias o por culpa de que la torre se ha retirado a E8, esta esquina es letal. En caso de que el rey venga a H6, el mate es directo por parte de la torre en H1, y en caso de que este rey pues tiene otros escapes, otras casillas como la de H7, G8 o F8, hay mate inevitable tras 2 jugadas. Torre H1, la amenaza es mate, y da igual lo que hagan, la torre se puede retirar, puede capturar incluso este peón, pero el mate viene inevitablemente. Por lo tanto, una combinación muy bonita que empezaba con ese caballo E8, fantástico, dando un jaque, bloqueando a la torre de H8, y vamos a ver qué pasa en la parte alta de la clasificación. Una ronda súper chula. Hablamos. Chao.